Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí como cada semana en Bien Público desde el Canal 21, el canal del Arzobispado. Y hoy tenemos un invitado muy representativo. Me estoy refiriendo al orfebre Adrián Pallarols. Bienvenido, Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias a los televidentes que nos siguen por YouTube, Internet, Facebook, desde Ushuaia hasta Puerto Rico. Y luego de una breve pausa y los títulos vamos a conversar y les voy a contar a muchos que no conocen a este hombre que ha hecho un trabajo tan significante y que merece la pena compartirlo. Gracias. Hablar de Adrián Pallarols en Buenos Aires es hablar de orfebrería, es hablar de trabajos muy refinados, vinculados a los objetos sagrados, y tu vinculación con el cardenal Bergoglio, hoy el Papa Francisco. ¿En qué tipo de obras así les contamos a los televidentes? Yo la verdad que, más allá de, yo son casi 10 años o más, para mí sigue siendo el padre Jorge, ¿no? Por lo menos así me dice él que le diga. Nada, es un amigo, es una persona que me ha acompañado en muchísimos momentos, desde decir, que yo consejero, el sacerdote que me casó, el sacerdote que bendijo mi taller, el padre que bautizó a mi hija, el papa que me recibió en Roma, recibiendo su primer cáliz como papa sudamericano. No sé, son una sumatoria de elementos que hacen que realmente se muestre siempre como lo que él me dijo, un amigo bajo cualquier circunstancia, ¿no? Incondicional, como me dijo él. Nosotros intentamos desde Bien Público seguir con una consigna que él nos marcó, que tratemos de difundir lo bueno, lo bello y lo verdadero. Si algo encarnan esas tres cosas, es un cáliz. Sí, entre otras cosas. Es cierto. No sé si el cáliz que hice yo, pero sí un cáliz. Pero es todo eso. El cáliz que yo hice para Francisco es un cáliz que tiene que ver primero con la sencillez y con una muestra de afecto. Cuando yo lo pensé, lo único que tuve que hacer es recordar qué es lo que él habitualmente me sugería, me pedía, o qué es lo que yo sé que a él le gustaba. Y a diferencia de todos los cálices que hay en Roma, este no es un cáliz de fiesta, sino que es lo más similar que uno puede encontrar a un cáliz de oratorio. Es una pieza chiquita, de no más de 18 centímetros de alto, que lo único que tiene como decoración son rosas, que son honor a la Virgen, una rosa blanca más grande, que es una devoción que él tiene por Santa Teresita. Al frente tiene, que eso fue una cuestión mía, pero para que simplemente estuviéramos presentes, un pequeño mapa de Sudamérica con la Argentina resaltada y el escudo nacional, nada más. Y al frente, y a la parte de atrás, la Virgen de Luján. ¿De qué material está hecho ese cáliz? Es solamente de plata, por una cuestión de derecho canónico, los cálices deben ser de metales nobles. Y lo único lujoso que tiene es el trabajo y el contenido, pero después es una pieza que es... ¿Qué tiempo lleva, Adrián, a hacer un cáliz de este tipo? Y es aproximadamente unas 150 horas. 150 horas. 150 horas de trabajo, sí. Pero lo que tiene de particular este cáliz es que yo, aprovechando un poco los días que corren, lo compartí con casi, 400.000 personas que siguieron el proceso por Facebook, donde la gente interactuaba, iba viendo el paso a paso, con fotos, con videos que se linkeaban. Entonces, cuando se terminó la pieza y se hizo la entrega en Roma, eso fue el día 21 de mayo de este año, el 2013, hicimos una cuenta que entre la gente que lo había recibido, más la gente que lo había compartido, haciendo un promedio de 300 contactos por persona, esto que había sido una cuestión casera, porque yo lo hice una vez desde mi casa, había llegado aproximadamente a 5 millones de personas. Pero bueno, el mérito es el Papa Francisco, ¿no? Seamos claros, ¿no? No, sí, por supuesto. Sus seguidores, que de alguna manera fueron de boca en boca, contándose unos a otros, mira lo que está pasando, mira lo que están mostrando, mira lo que está haciendo Adrián. Cuando hicimos una toma de conciencia, realmente
gracias a él, porque en realidad fue gracias a él, esto había traspasado montones de fronteras. Quiero hacer algunas preguntas en nombre de los televidentes que de sus casas nos están viendo. ¿Ese cáliz está en uso? Entiendo que está en la sacristía de Santa Marta. Santa Marta. Así que pero bueno, yo cuando fui a Roma, llegué el día 21, estuve 5 días, de los 5 días participé de 4 audiencias, que fue una que fue la privada, donde me recibió protocolarmente para recibir esto. Después participé de la misa de Santa Marta, participé de la audiencia general y lo vi el día antes de irme, así que realmente yo me sentí como un hijo malcriado que, a ver, no es muy común viajar a Roma y pasar 4 veces. Tanta bendición, ¿no? Qué sé yo sigo pensando que es una muestra de cariño y ni más ni menos que lo que hizo siempre. Yo tenía acá en Buenos Aires contacto casi semanal de llamar telefónicamente y por ahí él no estaba porque estaba en audiencia, lo que fuera, y a los 15 minutos sonaba el teléfono, él personalmente devolviendo los llamados. No conmigo, sé que lo hacía con todo el mundo. Yo tengo una historia personal que compartir de una señora que trabajaba en casa, que está con el Señor, no está contra nosotros, Rufina, y un día me dice, ¿sabe, don Carlos, quién dice que está hablando? El cardenal Bergoglio. Le digo, no, es él. No, dice, ¿cómo va a ser él? Digo, es él. Maravilla. Sí, es así. Qué ejemplo. El oficio de los Pallerols tiene su origen en 1750. Sí, 7ª generación soy yo. Somos muchos. Yo querría hablar del oficio del orfebre, del valor del oficio y también del oficio de la misa, que así se llama. Contanos esta historia de tantos años. A mí me parece que, bueno, en mi caso en particular es un poco, es la dignidad a través del trabajo, ¿no? Realmente el encontrar la felicidad, el equilibrio, la armonía. Yo tengo la suerte de hacer un trabajo que es muy terapéutico. Muchas veces por ahí uno dice, voy a hacer un hobby para refugiarme un poco y cortar de mi trabajo. Yo disfruto de tener la suerte de que mi trabajo me refugia del resto de lo que a veces a uno lo perturba, ¿no? Es encontrar esa alegría, esa paz, esa armonía en el trabajo diario, que no hace ni más ni menos que, como me decía el padre Jorge, es la dignidad del trabajo lo que a uno lo hace feliz, lo hace gente, lo hace persona. Llegó la hora de pasar las ideas al papel. Nuestro dibujo será el faro de todo nuestro trabajo. El comienzo siempre es el crisol. Tanto de granalla como de recortes de plata 9.25 podemos obtener un lingote para empezar a trabajar. Antes del laminado, haremos un recorrido previo para quitar todas las impurezas y los restos de todo. A medida que el lingote se pasa por la laminadora, este se va afinando hasta llegar al espesor deseado, de donde salgan las chapas. Todas las dimensiones de nuestro trabajo se encuentran en el dibujo. De ahí salen los diámetros de los discos de plata que se repusarán a continuación. Para ello se construyen moldes de quebracho colorado que tendrán la forma de cada una de las piezas del cáliz.
Poniendo a girar las chapas y de manera artesanal, se irá llevando el metal a tomar la forma de cada molde. El metal responderá a los gestos de la herramienta formando cada pieza como si se tratara de algo suave y simple. Pero este proceso requerirá de mucha fuerza y destreza. La copa seguirá el mismo proceso, lo mismo el nudo. La fidelidad entre el dibujo y la pieza obtenida será fundamental. Una vez construidas todas las partes, comenzará el trabajo de cincelado. Con esta antigua técnica, haremos que el material se estire tomando las formas que nosotros querramos. Rosas, cardos, el escudo nacional y cada una de las líneas que decoran el cáliz se harán con cinceles. Luego de pulir solo nos queda armar el conjunto. Cada pieza irá anclada en su compañera, tensada por un giramondo interno que fijará la pieza por completo. El brillo del pulido y los contrastes de las páginas nos permiten ahora leer las líneas con claridad. Nuestra pieza está consumada. Solo le queda vivir, recorrer, transitar e interactuar con el mundo. Solo será obra en sí misma si logra transmitir la pasión de cada golpe de martillo, cada pasada de cincel, y no llegando al ojo del espectador, sino al corazón, generando una sensación que quede guardada para siempre.
Nazaret trabajaba en una carpintería. Es un taller muy similar al de un platero. Y él decía, mi padre y yo trabajamos. Porque el cosmos trabaja. Cuando Ernest von Braun lanzó la primera nave espacial, dice, nosotros hicimos todo lo correcto desde la base espacial, en la confianza de que todo el cosmos funcionaba perfectamente. Seguro. Era un trabajo de a dos, la naturaleza y el humano. El oficio de los Pallarós, 1750, que se mantiene vivo en realidad, tan terapéutico, tan noble, ¿no? Tan digno del trabajo de las manos. Yo creo que es un poco el resultado de poder hacer el día a día un algo posible. O sea, yo creo que el giro más grande que por ahí yo he hecho en lo que ha sido la trayectoria de toda una familia es que esta tradición, este arte, este trabajo, llámenlo como quieran, sea algo para el vivir el día a día. Yo creo que las piezas de museo, a ver, no es que se acabaron, pero sí se terminó el concepto. Yo creo que todo debe de ser para vivirlo, para disfrutarlo, para compartirlo. De hecho, el valor agregado de cualquier pieza en sí misma cambia cuando es vivida y se ve absolutamente relacionada con quien la posee. Llámese un chiquito que recibe una villa de cinturón que era de su abuelo, será valiosa en tanto y cuanto él tenga en su memoria que esa era la villa del abuelo, y no por el intrínseco de que tiene X gramos de plata. Adrián, vos, como maestro platero, como orfebre, ¿te has dedicado aisladamente a los objetos sagrados o has hecho otro tipo de obras parecidas a los cálices? No, además de arte religioso yo hago ¿Pero has hecho mucho arte religioso? Sí, sí. Casi te diría que ha sido la espina vertebral de todos nuestros trabajos. De ahí, a ver, y que inclusive creo que es lo que ha hecho la diferencia, porque inclusive cuando hemos incursionado en platería criolla, el nivel de fineza de lo que es el trabajo de cincelado volcado a la platería criolla es algo que en el Río de la Plata no se conocía hasta que vinieron en el siglo XIX orfebres de origen francés. ¿Qué otros objetos sagrados has hecho aparte del cáliz o de los cálices? Lo más habitual, o por lo menos en donde uno más trabaja, son cálices, copones, custodias, ostensorios, portapaces, todos los elementos que tienen que ver con el llevar al enfermo, al que no se puede mover, hasta la iglesia, los elementos de culpa para que el sacerdote pueda hacer tanto la bendición como la unción de los enfermos, como no me acuerdo, el hisopo para hacer la bendición con agua bendita. Pero lo más usual es el trabajo sobre cálices y custodias, que es lo que más se utiliza, tanto la celebración de la misa como la adoración. El cáliz es portador nada más y nada menos del vino. Esta es mi sangre que por vosotras es vertido, la sangre de Cristo, que limpia los pecados del mundo. ¿Qué responsabilidad hacer un objeto de ese tipo para que el obispo de Roma, el Santo Padre, el Padre Jorge, Francisco, como los querramos llamar, la tenga en sus manos, ¿no? Yo no sé, la verdad que nunca lo he sentido de esa manera. Creo que en realidad el milagro lo genera él. Yo lo que puedo decir es que, soy un afortunado de la vida de que me haya cruzado con él, de que él me haya elegido. Y bueno, en realidad, como decía usted, el misterio de la Eucaristía se genera en ese lugar tan chiquito que es ni más ni menos que la copa, que es el único lugar que la gente no ve, porque como está tapado, claro, solo él es el que observa. La vigencia de la Eucaristía, ¿no? Porque José Saramago, el premio Nobel portugués de literatura, decía que nadie recuerda 200 años atrás. Es muy posible. No sabemos qué pasó. Al menos no físicamente. En ¿no? 1813 con precisión. No sabíamos cómo llamar a las personas, tenemos algún registro histórico. Pero esto ocurrió hace 2000 años. Bueno, yo en un comentario por ahí que me permite un poco el afecto que él me tiene, yo le decía que a mí lo que más me sorprendía
y se lo decía en estos términos, le digo, padre, y usted perdóneme, ¿no? Porque yo por ahí el cambio más grande que noto en usted, gracias a Dios, es su vestimenta. Hoy lo veo vestido de blanco, pero si me permite, a mí lo que más me sorprende es que sacando, con todo respeto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la institución, con el papado, digo, padre, usted es el sucesor de Pedro. Y a mí me cuesta pensar de cómo algo se ha repetido durante 2000 años de manera ininterrumpida. Es lo que más me llamaba la atención, es decir, el libro más difundido de la tierra, el sucesor es usted. O sea, decía como diciendo, esto es parte de un milagro, es parte de la suerte o lo que fuere, pero decir, padre, usted es el sucesor de Pedro, no podía creer. Es un sucesor muy alegre. Muy. Transmite, Francisco, la abundancia del Evangelio, el gozo del reino. Yo creo que lo que más ha conectado de Francisco con la gente, que en realidad, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Hoy al mundo le sorprende lo que él hacía todos los días, porque para quienes lo conocemos, esto era cuestión diaria. De hecho, a mí, de las frases que él decía habitualmente, la que más me quedaba guardada es, él siempre hablaba del Dios bueno, del Dios que te quiere, el Dios que te perdona, el Dios que te espera, pero sobre todo de esta actitud de bueno, de afectuoso, de vení, te espero, esto es para vos, o sea, sin saltear la parte que tiene que ver con la ceremonia, con el respeto, con el dogma. La amorosidad. El afecto por sobre todas las cosas. Vení que vos sos querido. Y creo que esto al mundo fue como una caricia que le hacía falta, porque a veces el protocolo es útil, pero el afecto es mucho más sanador. Y la respuesta de 2,5 millones de Luján, 3 millones a Brasil. No. Es he tenido la dicha de estar en San Pedro y ver, me contaba un italiano que cuando el Papa anterior estaba, con todo el respeto que merece Benedicto, iban 5.000 personas y ese día había, no sé, 250.000. Sí, es cierto. Es una cosa... esto confirma que hay hambre y sed de justicia. Y hacía mucho que no veíamos un Cristo. Totalmente. Y nos llama la atención verlo caminar y moverse con sencillez y austeridad. Yo no soy un entendido de cuestiones de la iglesia, pero sí por ahí es que en realidad es lo que uno debe de hacer, o por lo menos lo que hace un sacerdote cuando hace su juramento, es redirigir la iglesia a los fieles, a los pobres, a los necesitados, ¿no? A las ovejas. Él, exactamente, él siempre me decía que, pues yo una vez inclusive charlando con mucha confianza le dije, digo, padre, a veces usted siento que me cuida mucho, me da mucha atención. Digo, yo realmente sé que no soy nadie. Y él me dijo, yo antes que funcionario religioso soy sacerdote. Claro. Y cualquiera que me necesite, ese es mi verdadero trabajo. Gracias por acompañarnos, gracias por representar a Argentina como maestro platero en un lugar de privilegio, manos honradas que hacen el bien. Y bueno, y la dicha de sentir su nombre bendecido, tocado con... Gracia significa don inmerecido. No sabía. Pero bueno, a veces nos toca la gracia y los ángeles se ponen sobre nosotros. Y te ha tocado, Alejandro. Nada, yo les agradezco a ustedes y como me ha dicho él, yo cierro con esto, que mi trabajo más importante no es el de platero, sino el de ser un buen papá, un buen hombre de familia y un hombre de bien. Yo creo que el resto es una manera de ganarse la vida. Bueno, esto es ser sal del mundo, no ser luz. Tal cual. Adrián, gracias por acompañarnos, Dios te bendiga, felicitaciones nuevamente. Y a ustedes por vernos cada semana aquí en Bien Público, en el canal 21, y me despido con aquello de Jesús de Nazaret. Como quieren que sean los hombres con ustedes, sean ustedes también con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián.